Mientras el frente oriental se desmoronaba, y los aliados se preparaban para cruzar las fronteras del Reich, Adolf Hitler concibió una última ofensiva estratégica destinada a cambiar el curso de la guerra. Convencido de que un golpe decisivo en el frente occidental podía fracturar la coalición aliada, ordenó una operación audaz y arriesgada en el sector de las Ardenas. El plan, conocido como Wacht am Rhein, apostaba por la sorpresa, el mal tiempo y el empleo de las últimas reservas blindadas alemanas. El plan consistía en abrir una profunda brecha a través de las colinas boscosas, cruzar el río Mosa y avanzar hasta Amberes, con el objetivo de aislar a las fuerzas aliadas de sus principales líneas de suministro. Para esta operación, el alto mando alemán comprometió 3 ejércitos. Estos eran el 7º ejército, el 5º ejército Panzer y el 6º ejército Panzer SS, a quien se le confiaba el objetivo principal de la ofensiva. En sus filas, se encontraban algunas de las unidades más veteranas y experimentadas de las Waffen-SS. Una de ellas era la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, quien había sido dividido en 4 Kampfgruppen. Si bien es cierto que el Kampfgruppe Peiper era la unidad mejor equipada, y a la que se le asignó la misión principal, el Kampfgruppe Hansen constituía la segunda formación más potente de la Leibstandarte. Dotado de una considerable fuerza blindada, y de una infantería experimentada, su papel era de apoyar el avance principal, asegurar el flanco sur, y explotar cualquier éxito obtenido. El Kampfgruppe Hansen estaba liderado por el SS Obersturmbannführer Max Hansen, un veterano y experimentado oficial de la Leibstandarte. Su unidad estaba conformada por el 1er Regimiento Panzergrenadier SS, compuesto con 3 batallones transportados en semiorugas. El primer batallón estaba bajo el mando del SS Sturmbannführer Emil Karst. El segundo batallón estaba bajo el mando del SS Hauptsturmführer Josef Unterkofler. Y el tercer batallón, bajo el mando del SS Hauptsturmführer Karl Böttcher. Además de ello, estaba conformado por el primer batallón de cañones de asalto SS, al mando del SS Hauptsturmführer Karl Rettlinger. Esta unidad estaba compuesta con 21 Jagdpanzer IV. El Kampfgruppe también estaba conformado por un pelotón de cazacarros, por una batería de artillería remolcada, con una compañía de ingenieros, y con un batallón de lanzacohetes. El Kampfgruppe Hansen estaba compuesto con aproximadamente 4.500 hombres. A las 5:30 horas del 16 de diciembre de 1944, cientos de cañones y lanzacohetes abrieron un bombardeo masivo sobre las tropas aliadas, iniciando de esta forma la ofensiva alemana en las Ardenas. Después de un par de horas, el grueso principal del Kampfgruppe Hansen inició su avance desde la localidad de Dahlem. Rápidamente avanzaron en dirección a Stadtkiel, cruzaron la colina del oeste y llegaron al pueblo de Kerchenbach. Posteriormente giraron al suroeste y llegaron al pueblo de Ormont. En su retaguardia avanzaban unidades de reconocimiento del Kampfgruppe Nittel. Durante la tarde cruzaron la frontera belga y llegaron a las afueras de la localidad de Krewinkel. En el sector se encontraron con tropas de la tercera división de paracaidistas, aún luchando con unidades mecanizadas estadounidenses. Después de intensas luchas, las tropas americanas se vieron obligados a huir bajo la intensa presión alemana. Las unidades estadounidenses se retiraron en dirección a Manderfeld, donde intentaron fortificarse y frenar el avance alemán. Sin embargo, durante la tarde del 16 de diciembre, las fuerzas del Kampfgruppe Hansen, apoyadas por paracaidistas y unidades Volksgrenadier, lanzaron un asalto coordinado contra la localidad, expulsando a las fuerzas mecanizadas estadounidenses. Para la noche, rápidamente las fuerzas de Hansen avanzaron en dirección a Andler. Para el amanecer del 17 de diciembre de 1944, Hansen y sus tropas llegaron al pueblo de Andler. Encontraron resistencia, sin embargo, siguieron su camino. El objetivo de Hansen no era detenerse a combatir, sino avanzar lo más rápido posible,
por lo que evitó asaltos frontales prolongados en estas aldeas. Tras asegurar la zona, las fuerzas alemanas giraron rápidamente hacia el noroeste, en dirección a Gerresbach, donde encontraron cierta resistencia por parte de tropas estadounidenses. En este punto, los Jagdpanzer entraron en acción, y mediante fuego directo y maniobras coordinadas, lograron repeler las defensas americanas, despejando el camino para la continuación del avance. Tras atravesar el denso bosque, las fuerzas alemanas llegaron a Beret en la tarde del 17 de diciembre. Ese mismo día, en la retaguardia del frente, una patrulla del Kampfgruppe-Knittel capturó en el interior del pueblo 11 soldados afroamericanos estadounidenses. Estos hombres pertenecían al 333 Batallón de Artillería, y habían quedado aislados de su unidad el día anterior, tras ser arrollados por la ofensiva alemana. Al ser descubiertos, se rindieron sin ofrecer resistencia. Horas después, fueron conducidos a un prado cercano, donde fueron torturados, y posteriormente ejecutados por miembros del Kampfgruppe-Knittel. Mientras todo esto ocurría en la retaguardia, las tropas de Hansen continuaban su avance a través de los densos bosques belgas, abriéndose paso entre caminos estrechos, decididos a mantener el impulso de la ofensiva. Cruzaron el pueblo de Hallenfeld, Mirfeld, Amel, Deidenberg y Born. Mientras las tropas de Peiper avanzaban un poco más al norte, las tropas de Hansen aseguraban su flanco sur. Al salir del pueblo de Born, se encontraron con pequeños focos de resistencia. Durante el resto de la noche, continuaron su avance en dirección a Rechts, llegando y tomando el pueblo durante la madrugada. Al amanecer del 18 de diciembre de 1944, mientras continuaban su avance, las tropas de reconocimiento del Kampfgruppe Hansen avistaron una columna blindada estadounidense en el pueblo de Poteau. Estas unidades pertenecían al 14º Grupo de Caballería Motorizada estadounidense. La información fue transmitida de inmediato a Hansen, quien ordenó desplegar sus fuerzas para una emboscada. Aprovechando la cobertura del terreno y los accesos al pueblo, las unidades alemanas se posicionaron en ambos lados de la carretera, colocando cañones anticarro y vehículos blindados en puntos dominantes. La densa niebla del amanecer, el terreno boscoso y las adversas condiciones climáticas invernales permitieron a las unidades alemanas ocultarse eficazmente en los bosques circundantes, facilitando su cobertura en ambos lados de la carretera. El 14º Grupo de Caballería Motorizado estadounidense estaba compuesto con vehículos M8 Graham, con jeeps, con blindados ligeros Stuart y con semiorugas M3. Alrededor de las 7 de la mañana, cuando la columna estadounidense salió del pueblo de Poteau, fue sorprendida por un intenso fuego por parte de los Jagdpanzer IV. Los primeros disparos destruyeron los vehículos que iban en la vanguardia y retaguardia, bloqueando de esta forma la ruta de escape. En cuestión de minutos, la columna quedó atrapada en un caos de explosiones, en el humo y en el fuego cruzado. Varios blindados fueron incendiados o abandonados, mientras las tripulaciones intentaban reaccionar bajo una presión constante y desorganizada. La sorpresa fue total. La falta de reconocimiento previo y la rapidez del ataque impidieron a los estadounidenses organizar una defensa coherente. Tras un breve pero intenso combate, las fuerzas alemanas lograron neutralizar la columna, capturando algunos prisioneros, destruyendo vehículos y despejando el sector. El combate, que apenas se prolongó durante unos minutos, concluyó con la destrucción de hasta 36 vehículos blindados estadounidenses, sin que las fuerzas alemanas sufrieran pérdidas de consideración. Los supervivientes huyeron hacia Poteau, donde intentaron resistir una nueva embestida alemana. La emboscada de Poteau se convirtió en uno de los golpes tácticos más efectivos logrados por el Kampfgruppe Hansen durante los primeros días de la ofensiva alemana. Poco después del enfrentamiento, durante la misma mañana del 18 de diciembre, llegaron unidades de propaganda de las SS, para realizar las famosas filmaciones y fotografías de los vehículos destruidos. Los fotógrafos recorrieron el área y los accesos de Poteau,
registrando los restos humeantes de los vehículos destruidos, los blindados volcados, y el material abandonado apresuradamente durante la retirada. Muchas de estas escenas fueron recreadas para ser utilizadas posteriormente como prueba visual del avance alemán, y como herramienta propagandística, con el fin de elevar la moral de los alemanes. Mientras se realizaban las filmaciones, los soldados alemanes inspeccionaron el campo de batalla, y rápidamente, procedieron a saquear los restos de los vehículos y del equipo abandonado. Recogieron armas individuales, municiones, mapas, así como cigarrillos, raciones, y otros suministros, todos ellos recursos valiosos para unas tropas que avanzaban con serias limitaciones logísticas. Las imágenes filmadas aquella mañana, se convertirían en uno de los testimonios visuales más conocidos de la batalla de las Ardenas, reflejando el punto culminante del avance alemán. Tras la emboscada, las unidades de Hansen continuaron su avance en dirección a Bielsalm, pero fueron detenidas por unidades de la 7ª División Blindada estadounidense. Ante la resistencia americana, las tropas alemanas se vieron obligadas a retroceder, e intentaron establecer posiciones defensivas en Poteau. Al mediodía, las unidades estadounidenses lanzaron un contraataque. Poco antes del anochecer, volvieron a atacar, esta vez con más intensidad. En estos ataques, los estadounidenses lograron expulsar a las unidades alemanas de Poteau, poniendo fin al control alemán sobre la localidad. Ese mismo día, en la retaguardia, al Kampfgruppe Knittel, que se encontraba en ruta, se le ordenó desviarse para seguir la trayectoria del Kampfgruppe Peiper, el cual había logrado atravesar las líneas estadounidenses en Stavelot. Durante los días posteriores, el Kampfgruppe Hansen se retiró y consolidó sus posiciones en los pueblos situados en torno a Recht. Desde allí, Hansen lanzó varios ataques, junto con sus Jagdpanzer, contra las líneas estadounidenses, al norte de Saint-Vith. Para el amanecer del 21 de diciembre de 1944, el Kampfgruppe Hansen se encontraba desplegado entre los pueblos de Recht y Saint-Vith. Esa misma mañana, el SS Oberführer Wilhelm Mohnke ordenó a Hansen desplazarse hacia el norte, con el objetivo de rescatar al Kampfgruppe Peiper que había quedado aislado. Rápidamente, las tropas de Hansen y sus Jagdpanzer se replegaron en dirección a Vanne, a unos 11 kilómetros al noroeste. Tras atravesar los densos bosques de la zona, en un par de horas, y sin encontrar oposición, llegaron al pueblo de Vanne. Una vez en el área asignada, los batallones de Hansen se desplegaron con rapidez. El primer batallón fue la primera unidad en cruzar el río Ambleve, utilizando el puente de Petit Spy. Tras el paso de los granaderos, el puente colapsó, cuando los Jagdpanzer intentaron cruzar. Ante esta situación, Mohnke ordenó de inmediato a las unidades de ingenieros construir un puente provisional. Sin el apoyo de los Jagdpanzer, el primer batallón, al mando del SS Sturmbannführer Emil Karst, continuó su avance hacia el norte. El tercer batallón, comandado por el SS Hauptsturmführer Karl Böttcher, fue detenido por tropas estadounidenses en los densos bosques cercanos a Troispons. Por su parte, el segundo batallón, bajo el mando del SS Hauptsturmführer Joseph Unterkofler, se desplegó más al sur, a lo largo del río Salm, cubriendo ese sector del frente. Para entonces, el primer batallón se había estancado entre Rennardmont y Ester. Durante la noche del 21 al 22, Hansen recibió la orden de continuar su avance hacia la Gleize. Con esto en mente, trasladó al tercer batallón de Böttcher al otro lado del río Ambleve. En la Gleize, el Kampfgruppe Peiper, sin suministros y con múltiples bajas, se encontraba prácticamente cercada. Mientras tanto, a lo largo de todo el 22 de diciembre, los combates se intensificaron en el sector, con enfrentamientos constantes, y una presión creciente por parte de las fuerzas estadounidenses. Durante la noche, se informó a Peiper de que el intento del Kampfgruppe Hansen había fracasado, y que parecía improbable que se lograran nuevos avances. Tanto el primer, como el tercer batallón de Hansen, se encontraban estancados, incapaces de romper la resistencia estadounidense.
Esa misma noche, Max Hansen canceló el ataque, y fue informado al cuartel general de la división. Al amanecer del 23 de diciembre, el comandante del primer batallón, el SS Sturmbannführer Emil Karst, cayó en combate, durante una misión de reconocimiento en los densos bosques de la zona. Durante el resto del día, el primer y el tercer batallón de Hansen tomaron posiciones defensivas, y resistieron los encarnizados contraataques estadounidenses. Para la noche del 23 de diciembre, los restos del Kampfgruppe Peiper iniciaron su retirada por el sur de la Gleize. Para el 24 de diciembre de 1944, mientras los hombres de Peiper lograban escapar del cerco, los supervivientes del Kampfgruppe Hansen y del Kampfgruppe Nittel recibieron la orden de retirarse al sur del río Ambleve. Todas estas unidades consiguieron replegarse, y cruzaron el río utilizando el puente provisional de Petit Spy. El 25 de diciembre, los restos del Kampfgruppe Peiper continuaron su retirada, al igual que las unidades del Kampfgruppe Hansen. Finalmente, al anochecer, todos los supervivientes de la Liebstandarte se habían replegado al sur del río Ambleve, poniendo fin a su participación ofensiva en las Ardenas.